Hola, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Somos Multitasking Podcast, en donde hablamos de negocio, de emprendimiento y de balance vida-trabajo. El día de hoy tenemos un episodio súper especial. Hablaremos con una persona que lo contacté en las redes sociales, nos conocimos en las redes sociales. Digamos que es un genio dominicano, jovencito y genio. Es una persona que puede entrar dentro de lo que es ser intelectual. Es una promesa de la literatura dominicana. Él se llama Emil Cerda. Para mí es un placer tenerlo aquí conmigo. Vamos a hablar un poquito de su vida, de lo que está haciendo, de su futuro. Y para mí es un placer, Emil, tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, el placer es mío. Estoy excelente. Gracias por la salutación, gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí. Emil, buscando un poco en las redes sociales, me he dado cuenta que tú eres escritor, eres novelista, dramaturgo, literario. Pude ver algunos libros que has escrito. Aquí tengo Más allá de lo espiritual, volumen 1. Eso lo hiciste por ahí en el 2013. Lo que piensas es lo que crees. Payaco o Payaco, Letras Zainas, Lujuria, Acronología Hermética, Pork, La Farsante y muchos libros más. ¿Cómo tú, siendo tan jovencito, tienes tanto tiempo para escribir tantas obras? Bueno, eso depende de la musa que yo tenga en el momento. Yo tengo que estar triste para poder escribir, si no, no escribo. Okay. Yo comencé en el 2013, cuando yo tenía 12 años, y ya llevo 11 años de carrera como escritor. Esa de Lo que piensas de lo que crees es una teoría científica, y los demás son libros que están dentro de antologías. Acronología hermética es un neologismo. A es un prefijo que significa sin, crono significa tiempo y logía es estudio. La acronología es un neologismo que significa en contra del estudio del tiempo, que es el antónimo de la cronología. Ahí hay muchos libros entrados en ese, y el segundo es Ixuarpok, que Ixuarpok es una palabra intraducible en un idioma inuit, que significa que estás esperando algo que evidentemente no va a llegar. Me di a conocer desde los 12 años porque tengo 20 talentos y es dentro de la literatura donde soy un poquito más expansivo, ¿ok? Escribo guiones teatrales. De hecho, Payaco es uno de ellos. Pedro Mira en el mismo país, que ganó el Premio Nacional Teatro para la Escuela Mención Especial Miner 2019. He escrito películas como Salt, novelas como La Farsante, Más allá de lo espiritual, Marcas, que es mi propio género literario, y poemas. Yo tengo escrito como más de 15 o 20 libros, pero no es por tiempo, sino es por dedicación, básicamente. Ok, pero tú empezaste a escribir esos libros desde una muy temprana edad. ¿Tú puedes contar un poquito de tu historia? ¿Cómo tú llegaste a descubrir esa pasión de escribir? ¿Dónde adquiriste ciertos conocimientos técnicos de escritura? Tal vez en el colegio, en la universidad, o de algún familiar que te haya enseñado. Ok, yo comencé en el colegio Ivón. Estaba con un amigo y con otro, y nosotros queríamos hacer un anime, un manga. Y ellos me dijeron, la idea que tú tienes está excelente, plásmala. Yo simplemente tomé a Paint, que es el programa de Microsoft para dibujar, y yo no sé por qué no la puse en Word y puse la historia ahí, que era Más allá de lo espiritual. Estamos hablando del 2013, que yo me vi con Dios en un sueño y él me otorgó superpoderes para exorcizar demonios. Ahí está muy influenciado Fairy Tail, que es mi anime favorito, Bleach, entre otros animes. Y luego me gustó, lo detuve hasta que entré a la Perito, que es el licenciado Víctor Estrella Lee, que es un politécnico en mi querido Sánchez La Fe. Y ahí, en circuitos lógicos, que es una materia, me llegó una inspiración e hice La verdad llama pero no obliga, que es mi primera marca, que es un género literario, porque para mí era un poema porque rimaba, pero yo no lo dejaba en verso, sino en fraseo y en prosa. Y de ahí fue que comencé, prácticamente.
Tú dices que estaba dando circuito lógico, o sea, que tú estudiabas informática o electrónica en ese momento. Sí, informática. Yo me gradué de bachiller técnico profesional en informática. Ok, tú sabes que también buscando en las redes me he dado cuenta que tú tienes cierta inclinación o estás colaborando, ¿no?, con un grupo musical de música urbana. Te han dicho la gente, tú eres literario, tú eres dedicado a la novela, eres escritor, sin embargo, estás involucrado con la música urbana. Sí, mira, a mí me encanta explorar de todo un poco. Y cuando en los premios Glamour Music Award en el año pasado, que yo fui invitado, yo me encontré con Michael, que es el Crow. Estuvimos hablando y llegamos a un término y yo le guionicé el video musical de su nuevo dembow, Digiriendo. Okay. De hecho, es un dembow sano. El Crow se conoce por no decir mala palabra. Y estábamos contactando con Fausto Mata, Boca de Piano, y él protagonizó el video. De hecho, esos artículos están en el periódico El Nacional, en El Hoy y prácticamente en todos los lados. Sí me han dicho, Emil, pero tú eres incluso sexólogo, tú eres psicólogo. ¿Cómo es que tú haces tantas cosas ¿por qué tú eres o tú no vas a lograr algo específico teniendo de todo un poco? Sí. Y es que, como se llama el podcast, multitasking, yo soy una persona ambidestra, utilizo ambos hemisferios del cerebro. Yo no me puedo frenar en una sola actividad. No tan solamente he trabajado con el Crow, he trabajado con Cuba Malone, he trabajado con muchos otros artistas en el cual le he guionizado y le he trabajado temas musicales. Y es decir, que como escritor no me centro solamente en la novela o en esas ramas, sino que también en poder escribir canciones. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay de todo un poco. Sí, y tú sabes que los mejores músicos, inclusive dentro de los géneros urbanos como el rap, el hip hop, los mejores músicos son gente con una gran visión literaria. Sí. Por ejemplo, está el tema de Decano, el tema de Canserbero, ¿no?, el difunto, Lil Supa en Venezuela. Sí, Lil Supa muy bueno. Todas esas personas tienen un nivel, digamos, diferente a la población normal con relación a la literatura. Sí. ¿Cómo tú piensas que la literatura podría ayudar a las personas? Bueno, es una buena pregunta. Recuerda que las películas se escriben, las canciones se escriben, las telenovelas se escriben. La mayoría de cosas se escriben. Lo que pasa es que a nosotros no nos dan la importancia que nosotros merecemos. Incluso en los premios soberanos no hay una categoría de guionista o de escritor, cosa que está mal. Por eso es que los medios de comunicación internacional en Chile y en España me han denominado la promesa de la literatura dominicana, porque ya no hay gente escribiendo joven como yo. Ya estamos hablando de Junot Díaz, que ha ganado el mejor premio, que es el Pulitzer en Estados Unidos. Julia Álvarez, que está para allá afuera. Fran Báez, que ganó el Bogotá 2017, si no me equivoco. Pero ya no hay gente escribiendo. ¿Cómo podría ayudar la literatura? Bueno, la literatura está en todas las partes que nosotros la encontremos. Cuando uno va a leer un libro, eso es literatura. Cuando nosotros estamos en la universidad estudiando un tema, ya tenemos una literatura en prosa. ¿Qué pasa? Que nosotros no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación arraigada a la lectura. Entonces, cuando nosotros no tenemos una educación arraigada a la lectura, de que nuestros padres nos inculquen, nosotros leer un libro de 100 páginas, de 200 páginas, nosotros no vamos a tener ese hábito porque lamentablemente nunca lo hemos cultivado. Es como que todos los días te acostumbres a tomar café. Lo primero que cuando te levantes, tu cuerpo inconscientemente te va a pedir cafeína, porque eso es lo que tú le has dado todos los días. Entonces, si la gente no se acostumbra a leer, lamentablemente la literatura no lo va a ayudar en nada. O sea, la literatura ayuda mucho a nivel neuronal. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, estás adaptando otro tipo de conocimiento, más un 5% en lectura. Aparte de que la literatura ayuda muchísimo a la gente a poder comprender las experiencias ajenas. Un libro de 500 páginas te está hablando
de una experiencia de alguien de más de 10 años. Y eso tú lo puedes leer en 6 horas. Es decir, que la literatura es necesaria aunque la gente no lo crea. Lamentablemente es un área del arte muy delicada, igual que los escultores, los pintores. Yo tuve un amigo que él era pintor imperialista y se tuvo que salir, y es tatuador, y ahí ganó más dinero. Pero hay que entender que aquí no se apoya. El de ir a un teatro, eso no se apoya. El de comprar un libro, aquí no se apoya. Yo por eso vendo mi libro en otros países mayor que aquí. ¿Me entiendes? Sí, que si quieren acceder a los libros de Emil, pueden entrar a Amazon. Ahí están todos, ¿no? Eso que tú hablabas, Emil, de crear los hábitos. De hecho, coincidencialmente, Emil, aquí tengo yo un libro, Hábitos Atómicos, del señor James Clear. Hábitos Atómicos lo recomiendo full. Es un libro que te enseña a crear hábitos. Sí. Él te dice que haciendo cositas diarias. Bueno, el libro te enseña todo un viaje para crear hábitos desde cero. Y el libro se llama Hábitos Atómicos porque para tú crear un gran hábito, tú debes empezar en tamaño atómico. Un átomo no se ve, tú debes ni con microscopio. Pero esa es la manera en cómo tú creas un hábito. Tú, tal como tú dices, no sé si lo recomiendas, tú empiezas a leer tal vez 2 líneas de un periódico. Sí, o 40 páginas, un librito pequeño. Eso es lo que yo siempre hago en modificación de conducta, porque soy psicólogo. Siempre recomiendo 40 páginas, un libro pequeño o una revista que tengas un cronómetro y que el cronómetro se detenga. Y ahí ya te detengas a leer. Eso ayuda a tu mente a prevenirte de un Alzheimer en un futuro también. Ok, pero ¿qué tiempo tú recomiendas? Una gente que no quiere saber nada de la lectura, que nunca le inculcaron el hábito de leer. ¿Qué cantidad de hojas en un día para empezar puede leer esa persona? En primer lugar, hay que sugerirle algo que él le guste. Okay. A ti te gusta el terror, te gusta la comedia, trata de leer algo que te guste y llévalo a 25 minutos. Los recomendables son 40 minutos porque el cerebro se almacena más en el hipocampo. Ya las líneas son mejores y tú tiendes a recordar más, incluso los personajes. Pero cuando es alguien por primera vez, 25 minutos, luego se les extiende a una página de 60, 100, hasta que llegue a muy. También depende del nivel de tiempo que tenga la persona. Porque una persona que trabaje no va a tener la misma disponibilidad de leer un libro de 500 páginas todos los días, como Warren Buffett. Tú como experto en la literatura, y ya que eres un escritor con vasta experiencia, ¿cómo tú describirías el viaje de escribir? No, de leer, perdón. Porque yo como una persona normal, yo cuando leo, diferente a cuando tú ves una película o una serie, la experiencia es mucho mejor, es más gratificante porque son cosas que tú te imaginas. Pero tú como experto, ¿cómo tú describes ese viaje de tú leer? Buena pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta antes. El viaje de leer es algo que en primera instancia al principio se torna tedioso, pero luego al entender los personajes tú vas adquiriendo o te vas adaptando. Esa es la terminología. Mi libro favorito de Scott Fitzgerald es El Gran Gatsby. Cuando yo leí ese libro, yo dije, wow, qué hermoso, porque él explicaba ciertas líneas de una manera muy, 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 muy secreta. Y también el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, lo tengo en mi casa. Me encantó Phileas Fogg, que es un personaje rico que pertenece a la sociedad alta. Él incluso dona dinero, pero él no deja saber que él lo dona. Y ese personaje me amó porque a quién no le gustaría que todo el mundo sepa que dona dinero o que hace cosas. Entonces, sencillamente es eso. Es un viaje muy lindo porque estás leyendo experiencias de otro o incluso siendo ficticias, estás adentrándote en ese mundo. Sí, te digo el comentario porque regularmente la gente que lee mucho no tiende como a ver las películas de los libros porque siempre se llevan una decepción porque no fue ni cerca de lo que ellos leyeron. Sí. Entonces cuando tú lees, tú te creas un mundo en la mente que cuando tú ves una película de ese libro te decepciona. Ya que tú mencionas el Gran Gatsby, ¿qué te pareció la película de DiCaprio y
que hicieron del Gran Gatsby, ¿llenó las expectativas para el que lo lee? Bueno, ¿qué te digo? Mi actor favorito es Leonardo DiCaprio. O sea que ya tú estás sesgado por eso. Estoy un poquito Sí. sesgado, pero sí te digo de que mantuvo un poquito el misterio que tiene el libro. Porque Gatsby no se le había presentado a él en la fiesta. Entonces, él como que la película sí mantuvo un poquito, porque esa película es vieja. Ujú. Si fuera una película de ahora, con el color de ahora, primero se le pone algo que pasó y luego se hace un raconto hasta donde está el presente. Porque la película de terror de antes era comenzando al pasito y luego que daba miedo. Ahora no. Ahora primero te ponen una escena que da miedo y luego es que ponen la película desde cero. Porque ya el esquema cambió. Sí. Entonces, sí estuvo un poquito acorde, sí. Sí estuvo un poquito acorde. Además estaba el mejor amigo de él, que es Tobey Maguire, Ujú. Sí. el Spider-Man de nosotros. De los millennials, ¿no? Sí, ambos son grandes actores. Me encantó la película, en realidad. Es una de las pocas. Bueno, Harry Potter está buena, pero Harry Ujú, Potter también. hay muchísimas cosas Sí. que también obvia. Emil, cualquiera que te vería, no es mi caso, pero otra persona que te vería, pensara que tú tal vez vienes de una clase social alta, media alta, porque realmente ese tipo de hobby, o no hobby, sino ese tipo de disciplina, la literatura, el arte, cosas que comúnmente no te van a llenar los bolsillos de dinero, sino que es algo que tú haces por pasión. Es difícil que personas de clase baja, clase media baja, realmente hoy en día es difícil hacer lo que se quiere. Tú sabes, por la demanda de que hay que buscar el peso para comer y eso. Pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿Tú vienes de una clase alta, una clase media alta? Yo nací en el 2001 en mi querido barrio en Sánchez La Fe, Ramón Cáceres, esquina Llenar Pérez, esquina Alexander Fleming, en un callejón sin salida. Yo nací con carcinoma embrionario testicular, es decir, que yo me iba a morir. Mis padres tuvieron que vender todo. Ellos vivían en la única piececita que tenía baño en ese callejón, porque en ese callejón comparten el baño por afuera. Sí. Ellos se mudaron en la única pieza que sí tenía baño por dentro. Yo paraba más en el hospital, en el Robert Reed y en el Santo Socorro. Es decir, que yo no vengo de una familia adinerada. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue un gran educador. De hecho, le dio clase a Leonel Fernández. Es uno de los fundadores de la Trinitaria en el Sánchez La Fe. Ya el colegio de él no existe. Pero, ¿qué te digo? Mi familia nunca ha sido rica. Nunca me ha faltado comida. Dios me ha dado todo lo que yo pueda tener. Me hice licenciado gracias a mi mamá. La maestría la pagué yo. Pero nunca he sido alguien de tener dinero en montón ni nada. Dios me ha dado lo que yo he tenido en mi tiempo. Y algo muy clave que usted dijo, y es que la literatura y el arte, tú tienes que hacerlo por amor, no porque tú creas que tú vas a vivir de eso. De hecho, Pedro Mir, él era también catedrático, y si no mal recuerdo, yo creo que él era abogado. Entonces, él no vivió meramente de la literatura. De hecho, sí, cuando tú haces algo, cuando tú eres experto en algo y te das bueno en eso, regularmente es porque te gusta. Es difícil que tú empieces a hacer algo con la finalidad de conseguir dinero, aunque no te guste. Es difícil que tú te des bueno ahí. Y también amo dar clases. Yo doy clases de psicología y eso me encanta también. ¿Y qué tú piensas, Emil, de las personas que dicen hoy en día como que no sigue lo que tú quieres, tu sueño, porque eso no deja dinero? Mejor haz esto, estudia una carrera que esté a la moda o que está muy demandada porque ahí tú tienes dinero. Y la gente muchas veces suelta esos sueños y se pone en lo común a hacer lo que la gente, lo que todo el mundo hace. Mira, eso es muy interesante, esa pregunta me encanta. Mi meta es ser el primer dominicano en ganar el premio Nobel. Eso nadie me lo quita. ¿Y por qué ya yo dejé de sentirme culpable o de muchas cosas? Estoy haciendo el eje transversal para que podamos entender. Porque yo entendí de que a nadie yo le importo. Entonces, cuando tú eres una persona que superas el cáncer como yo y 11 traumas y todo lo has conseguido de una manera muy difícil, yo entiendo que ahorita yo me muero saliendo de aquí o mañana. Lo único que van a estar ahí es mami y papi. O sea, a mí no me interesa lo que piensen de mí. Mi meta es ganar el premio Nobel. Ahora,
si tú te vas por una carrera que supuestamente está a la moda y está en contra de lo que tus designios te dicen, ok, te lo vamos a respetar, pero después no te lastimes a ti mismo o no te maldigas por no haber hecho lo que tú quisiste en un tiempo, porque el tiempo pasa. Yo tengo 23 años, soy magíster ya. Si yo no hubiese entrado a la universidad a los 16 años, yo no hubiese tenido nada hoy. Pero eso yo lo hice porque yo quise. Incluso yo rechacé una beca de Intec en La Perito que me llamaron, porque yo fui máxima academia, máxima, ¿cómo es que se llama? Que cuando tú ganas los máximos honores. ¿Fuiste meritorio? No. ¿Magna cum laude? No, en el Politécnico yo fui quien tuvo... Bueno, el más destacado, ¿no? El más destacado. Y me llamaron de Intec, cuando eso yo era cristiano, y me dijeron, tú tienes una beca de medicina, porque yo quería ser cirujano plástico para operarle la nariz a mi papá, porque nosotros la tenemos fea, los cerdas. Y entonces, venían muchas chicas a contarme su problema, que su novio fumaba cannabis o algo, y que la mamá no le dedicaba tiempo, y yo dije, ay no, pero yo no quiero que mis hijos sean así. Oye, con 16 años, yo descarté la beca de medicina y me entré a la UNEF a estudiar psicología clínica porque quería tener tiempo para mi esposa y para mis hijos. Cosas que ni siquiera han existido y no lo tengo ahora. Pero son cosas que uno tiene que pensar qué es lo que uno quiere. Porque a veces uno quiere algo hoy o algo mañana, pero es malo llevarse de la corriente cuando en realidad eso no es lo que tú quieres. ¿Me entiendes? Sí. Eso yo no lo recomiendo. Jamás en la vida. Nunca. Tú quieres estudiar algo, ponte para eso. Busca la alternativa. Yo trabajaba en pintura tropical, yo siendo psicólogo. Y yo sigo amando la psicología. ¿Me entiendes? Y doy clases que también lo amo. Es decir que, ok, al principio tú no vas a trabajar en eso, pero tienes que hacer tu diligencia porque nada es gratis ni nada nos lo dan. Ahí en la mano es uno que tiene que josearlo, y eso es lo más interesante de ser pobre o de ser clase baja y de vivir la vida, que uno vive la vida con más joseo. Sí, claro. Sí, y tal como te dije ahorita, cuando tú haces algo por amor y por convicción, ahí es que tú te das bueno. Es difícil que tú te das bueno en algo que tú no quieres hacer. Sí. Emil, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste para tú llegar ya al punto de tú ser un patrón a seguir o una persona reconocida en el ámbito de la literatura? Bueno, muchos rechazos. Yo vengo del fracaso. Fue un no. Yo iba a muchos periódicos. No, tú no tienes que venir aquí al menos que tú seas famoso, que esto y que lo otro. Me rechazaban, me sacaban, me daban emails falsos. Fue algo muy interesante. Luego conocí a quien fue mi primer manager, Ricardo Medina, que cuando eso él era ex chofer de Vin Diesel, y él me dijo, yo te voy a ayudar, porque cuando eso también yo pertenecía a páginas de memes. Yo he hecho de todo. Yo hacía memes, pertenecía a Pac-Man Dominicano, Mike Tops, que es el que está casado con Morginia. Él me dio la oportunidad. Yo hacía videos de chistes también haciendo preguntas. Y conocí a Ricardo en Sanville. Él me abrazó y luego en mi primer junte personal con mis seguidores, él fue el primero en ir. Y luego ahí conocí a Ramón Tolentino, me di a conocer más. Pero anteriormente, haciendo una anacronía, yo, los libros que, más allá de lo espiritual, se vendieron mucho, pero la editorial me engañó. Entonces, yo no sabía nada de eso. Yo era un neófito en ese asunto, en ese tópico. Pero lo importante fue que se dio viral, pero siempre fue con muchas cosas. Nunca rendirme, echar para adelante, creer en mí y romper los esquemas, creer en ti. Yo creo que eso es lo mejor. Miguel de Unamuno dijo que tú no necesitas que nadie crea en ti, sino tú mismo. Sí, y hay una frase muy famosa que dice que si, o sea, que la primera persona que debe creer en ti es tú mismo para tú poder llegar a donde tú quieres llegar. Obvio, porque es que a nadie tú le importa.
Eso hay que tener. De hecho, yo voy a hacer una teoría científica del tiempo. Quisiera hacer un reloj que tenga más o menos un aproximado del tiempo. Para mí el tiempo es lo más importante del mundo. Voy a hacer una teoría de eso y sobre que a nadie uno le importa. Uno debe de luchar por lo de uno, centrado en lo suyo, sin hacerle daño a nadie, porque la vida es muy corta. Ahorita tú te mueres y solamente 2 o 3 te van a llorar. Entonces eso de estarle cayendo bien a los demás, de esa histeria colectiva, de que yo quiero estar pegado, no es necesariamente. O sea, ponte para lo tuyo y tu talento van a hablar por ti. Ujú. Sí, y también se da el fenómeno de que en teoría nadie quiere saber de ti, pero cuando tú llegas a un nivel, ahí tú tienes mucha gente que quiere saber de ti. Obvio. Pero y eso por cosas materiales. Obvio, porque tú representas bienestar, tú representas beneficio para mí. Entonces, si tú representas beneficio para mí, claro que yo quiero estar contigo y quiero juntarme contigo. ¿Me entiendes? Eso es por default. Sí, Eso es psicología social, eso es common sense, sentido común. Emil, tú dices que quieres ser el primer dominicano premio Nobel de literatura. ¿Tú estás preparado para esa fama que venga, cuando venga? Sí, sí, en realidad. Lo que pasa es que tengo que hacer varios ajustes. En primer lugar, tengo que ir a la Academia Sueca y tengo que hacer varios viajes porque yo no puedo ganar el premio Nobel estando aquí. Entonces, yo estoy preparando algunas cosas para salir. Ya mi libro está Cronología Hermética en la Biblioteca Real Neerlandesa y tengo varios libros en la Biblioteca Nacional de Alemania. Ya yo tengo un libro en italiano, un libro en inglés. Mi objetivo es que en cada idioma me puedan leer y pronto vamos a sacar un libro en alemán de varios poemas o varias cosas. Pero mi objetivo es expandirme. Cuando ya yo esté de aquel lado, yo tengo esos planes porque ya yo planeé mi éxito. Entonces, cuando tú planeas tu éxito, no hay nadie que te detenga. Tú lo que tienes es que planear bien lo que vas a hacer y darle con todo. Porque nadie te puede detener, tú eres tu propio límite. O sea, no hay una barrera que tú no puedas cruzar. E incluso en terapia, eso yo lo he dicho. Porque hay algunas fobias. Yo he tratado gente que no pueden salir de casa. He tratado gente que le da ansiedad, incluso entrar en un ascensor. O sea, cuando ya estamos hablando de eso, es porque ya en nuestro cerebro, de una manera u otra, nos ha engañado. Entonces tú tienes que saber que tú puedes dar lo mejor de ti. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Se supone que si ellos lo intentaron o lo lograron, tú también puedes. Claro que sí. ¿Qué tipo de, digamos, de ejercicio o práctica tú le aconsejarías a los jóvenes que están en los barrios, tal como tú decías que estabas, y yo también lo estuve, para que, digamos, que desbloqueen ese potencial y alcancen ese sueño o estar en esa posición que ellos quieren estar? Bueno, si no tienes el hábito de estudiar como yo, porque mi padre nunca me revisaron el cuaderno, a mí siempre me ha encantado estudiar. Yo lo que te insto es que en primera instancia tengas el hábito de estudiar. Entonces, cuando tengas el hábito de estudiar, porque estudiar no se delimita a un libro de una universidad, puede ser por internet, a través de libros académicos. Entonces, cuando ya estés en ese tema que te guste, sea la música, sea la astrología, sea lo que sea, tú lo que tienes es que enfocarte qué tú quieres sacar de ahí. Es así de simple. O sea, yo nací en el Sánchez La Fe, un barrio muy importante en el país, pero también donde en ese tiempo había muchos atracos, había muchas cosas, y yo rompí esos paradigmas para yo poder estar aquí. No es que tú vivas en Capotillo y tú seas un delincuente, tú no tienes por qué serlo. Ok, o sea, no. De hecho, estábamos hablando del Cro, y el Cro incluso nació en Capotillo y es un gran exponente del género urbano. Es decir, que no hay que simplemente catalogar a alguien por el contexto en el que está. Usted puede ser el orgullo de su familia, usted puede ser el orgullo de ese barrio que todos conocen como mal, sea Gualey, sea Guachupita, sea lo que sea, pero tiene que estar en ti. El libro de Psicología Oscura dice que nadie va a hacer algo por más
que tú le instes a hacerlo. No, eso tiene que salir de él y decir, sí, yo lo quiero hacer. Así que primero tiene que salir de ti, querer echar para adelante, querer ser diferente. Porque por más que vayas a un psicólogo, no lo vas a poder hacer. Sí, tú sabes que la idea en cómo nació este podcast con mi amiga Helen, yo le decía a ella, cuando no existía el podcast, que yo quería hacer un contenido que muestre la realidad de los barrios, porque en los barrios populares dominicanos la gente se fija mucho en cosas malas, pero nadie o poca gente van a las 5 de la mañana a un barrio y ven cientos y cientos de personas que se levantan a trabajar, a estudiar. O sea que regularmente de los barrios salen las cosas malas, que es una minoría. Yo te digo que los delincuentes de barrios son una minoría con relación a la gente que se destacan trabajando y estudiando. Sí. Y sale a reducir eso, pero no se dan cuenta en el gran número de gente que sale ahí día tras día a batallar. Sí, es una realidad. Emil, ¿cómo podemos ayudarte? Tus libros están en Amazon. En alguna otra librería aquí en el país, ¿cómo podemos aportar un grano de arena a tu proyecto y a tu visión de llevar la literatura y el hábito de leer a los jóvenes dominicanos? Bueno, si alguien me está viendo y quiere publicar un libro, yo lo hago totalmente gratis. Me deben contactar a mi Instagram, Emil Cerda Oficial. Esa es la única red social que tengo por ahora. Ustedes me escriben o al correo emilcerda0605@gmail.com. Y yo lo voy a ayudar a publicar sus libros totalmente gratis porque tenemos que infundir la literatura. Y sí, mis libros están en Amazon, están totalmente virtual y también físico. Si tienen un courier, ustedes simplemente lo compran. Si no saben comprar en línea, hay muchos videos en YouTube. Y también apoyen a INSBDEPSI, el Instituto Virtual de Desarrollo Psicológico, donde nosotros estamos dando cursos y diplomados de psicología. Y también apoyen a Somos Multitasking Podcast. Sí. Emil, del grupo de libros que tú tienes ya escrito, supongamos que yo no soy muy dado a la lectura, ¿cuál tú me recomiendas de tus libros que son fáciles de leer, una historia bien chula? Una historia bien chula. Es que yo casi para entrar mañana a Amazon y comprarlo. No, pero uno más o menos que sea de un lenguaje llano. Debiste decírmelo para yo decirte, para que lo tuviera aquí y yo te lo firmaría de una vez. Bueno. ¿Pero cuál libro tú me recomiendas? Bueno, te recomiendo. Que sea emocionante. Que sea emocionante. Yo no sé si te gusten los poemas y así, porque yo escribo más poema y marca. Okay. Yo nada más tengo 2 novelas, que es Más allá de lo espiritual y La farsante. La farsante es del 2022. Me suena bien La farsante. La farsante es muy fuerte. La farsante es ficción, misterio y erotismo. Es una novela muy fuerte basada en el ensanche de la fe. Lo voy a comprar. La farsante en Amazon. Sí, en Amazon lo puedes pedir físico. Ok. Sí. Voy a comprar La farsante, luego nos vemos y me lo firma. Sí. Emil, muchísimas gracias. Les recordamos a todos que se suscriban a Somos Multitasking, sigan a Emil Cerda en sus redes sociales, en Instagram. Sí. Si tiene algún libro que esté escribiendo, contáctelo para que él se lo publique. Sí. Y suscríbanse al canal Somos Multitasking, síganos en las plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en TikTok también estamos. Así que muchísimas gracias y hasta otro momento. Emil, gracias por venir. Gracias, bendiciones.